Hola, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente aquí en el Tenerife Winter Sessions 2026. Gracias a los organizadores por invitarnos, gracias Jorge y al equipo. Un placer de nuevo poder compartir con ustedes un año más. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, Alex, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, de vuelta, gracias por la invitación, gracias por la organización de estos eventos que sabemos el trabajo que conlleva y un grato esfuerzo de que podamos estar acá de vuelta y que podamos compartir con la comunidad y hablar un poquito de las cosas que nos gustan, sí, y obviamente, ojalá la gente que vea esta charla o que disfrute de esta charla, que puedan animarse justamente a dar los primeros pasos en el mundo de data, de business applications y demás. Claro que sí, Gastón. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con la presentación, así no se nos va el tiempo. Un poquito de nosotros antes de comenzar. Primero que nada, obviamente, gracias a los patrocinadores, a Canaria.com, a los amigos de Incamina y de Intelequia. Y bueno, vamos a ir repasando un poquito. La idea de la sesión de hoy es Data Agent y Copilot Studio, un poco de inteligencia artificial en Fabric y combinado con Power Platform. Ya después podemos empezar a discutir nuevamente. El otro día me reía porque antes discutíamos si Power BI, antes no, pero se sigue discutiendo si Power BI sigue siendo parte de Power Platform o es algo más. Y bueno, claramente Gastón tiene su versión y otra. Pero aparte ahora, el otro día de una nueva discusión y es si Copilot Studio ya sigue siendo parte de la suite de Power Platform o ya es más parte de las business applications, pero no de Power Platform. Esa es una buena discusión que se dio en un grupo. Así que nada, bueno. Pero la idea es un poco, para jugar un poco con Gastón, como siempre hacemos, intentando mezclar dos mundos. Hoy un poco es, bueno, cómo generar toda la parte de agentes, el Data Agent en Fabric, y luego, que eso es lo importante realmente de la sesión, y luego también yo les voy a mostrar al final de la demo, bueno, cómo aparte de ese Data Agent, que uno lo puede usar en el contexto de Fabric, cómo conectarlo con Copilot Studio, cómo consumir ese Data Agent en Copilot Studio y luego integrarlo a un multi-agent o publicarlo en alguna otra plataforma o canal, como puede ser Teams o Microsoft 365 y demás. Así que nada, pero antes que nada, por si no nos conocen, yo creo que son pocos, pero siempre el público se renueva. Entonces lo voy a dejar a Gastón que se presente a él y después continuamos. Buenísimo, Alex. Bueno, por acá, Gastón Cruz, un uruguayo perdido por el mundo, vivo en la ciudad de Seattle hace unos 7 años. Me desempeño como Senior Director en la empresa de Slalom, en lo que es el Microsoft Specialist Team, un equipo global que soporta diferentes enterprise clients. Soy MVP en la categoría de Data Platform hace ya unos 9 años. También soy MVP en la categoría AI. Soy miembro activo de la comunidad de Fabric y lo que se conoce como el Fabric Feature Partner Program y el Fabric Engineer Connection. Un poco el tema de dar feedback al equipo de Fabric para que siga avanzando y siga lanzando nuevas funcionalidades. Soy también Microsoft Certified Trainer por los últimos 15 años. Con Alex tenemos un canal de Power Mates. Los invitamos obviamente a sumarse, suscribirse, a darle like. Y la idea también es justamente como vamos a hacer o vamos a intentar hacer en esta sesión, es combinar los mundos de Business Application, de Data Platform, de AI también. También para que se vea un poco que el ecosistema no es simplemente restringido a una solución o un área de solución, sino que donde se sacan más ventajas es en la interconexión entre las diferentes áreas. A su vez, soy líder de grupo de usuarios de aquí, de Power BI, en Seattle, y soy miembro formativo de lo que es el Consejo de Microsoft Global de Comunidades de Datos. Genial, Gastón, gracias. Bueno, rapidito voy con mi introducción por las dudas. Alex Rostán, por aquí. Como bien decía Gastón, un uruguayo perdido por el mundo. Yo estoy en Toronto, Canadá, en este momento. Un poquito más de frío, pero como estamos en el Winter Session, está bien. Es solamente -15, -16, así que estamos bien en este momento. Soy MVP en Business Applications, particularmente Copilot Studio y Power Automate.
Desde hace un tiempo estoy trabajando como director de la parte de integración en Sarasa, integrando lo que es Microsoft con el mundo de las Business Applications y especialmente con Salesforce. Soy líder de algunos grupos de usuarios en Sudamérica y aquí. Y bueno, como bien decía Gastón, tenemos el canal de YouTube que es Power Mates o Power Mates, si alguno lo quiere ver como el mate, nuestro querido y amigo mate. Es un canal donde justamente intentamos mezclar los mundos de data y business applications. Para aquellos que se quieran sumar, los invito, se pueden ingresar, suscribirse gratis. La mayoría de los contenidos están en inglés, pero claramente son contenidos técnicos donde claramente van a entender lo que estamos explicando y lo que se está mostrando, porque la parte técnica creo que no es necesario tanto el tema de entender bien, pero bueno, si no, le pueden poner los subtítulos y felices de que nos acompañen. Vamos a comenzar un poquito con un contexto rápido aquí. Para aquellos que puedan no saber qué es la Power Platform, ¿por qué? Lo voy a explicar rápido, porque lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver lo que es los Data Agent en Fabric. Ahora Gastón, les prometo que en 4 o 5 slides le va a explicar qué es Fabric, para aquellos que digan, ¿qué están hablando esta gente de Fabric? Y acá rápido, porque vamos a usar Copilot Studio para publicarlo, para integrarlo, pero a su vez, dentro de Copilot Studio uno lo podría integrar con todo el resto de lo que es Power Platform, usando Power Automate y demás. Entonces, un poquito para acá, bueno, ¿qué es la Power Platform? Power Platform es una plataforma de low code, no code, de bajo código para hacer aplicaciones empresariales. Entonces, básicamente tenemos 5 grandes, y acá podemos empezar a pelear con Gastón si el primero debería estar ahí o no, pero tenemos 5 grandes herramientas, que es Power BI, obviamente para hacer Business Intelligence, para hacer reportes y dashboard, análisis de datos, Power App para crear aplicaciones webs, ¿no? O mobiles de alguna forma. Con low code, nos lo permite Power App es crear aplicaciones conectadas a diferentes orígenes de datos. Normalmente uno lo podría conectar con lo que es SharePoint, Microsoft 365 y bien rápido, Dataverse, justamente, que es la base de datos de lo que son las business applications en Microsoft. Power Automate, que nos permite crear flujos de trabajo para automatizar diferentes tareas y demás. Power Pages, que es la herramienta para crear sitios públicos, pero utilizando lo que es el paradigma de low code. Entonces uno puede empezar a crear un sitio web público, ¿no? Y bueno, utilizando lo que es el low code, ¿no? Drag and drop de diferentes elementos, incluso ahora con Copilot, tú le puedes decir, necesito que se cree una página que tenga este estilo, y que tenga arriba un cabezal y un slide que pueda haber fotos y demás, y todo eso lo puedo ir construyendo. Y que dejé para lo último justamente Copilot Studio, que es lo que vamos a ver hoy, que es la herramienta para crear agentes en Power Platform. Entonces, esto es un concepto rápido, ¿no? Que la inteligencia artificial está embebida en todos lados. Y eso es verdad, porque desde Power BI a Copilot Studio, obviamente, que ya de por sí integra inteligencia artificial, pero uno en Power BI ya puede integrar modelos de inteligencia artificial, puede usar Copilot para analizar datos. Lo mismo nos pasa con Power Automate, con Power Apps y obviamente con Copilot. Entonces, ya ahora decimos que la inteligencia artificial está embebida en todos lados. Como les explicaba recién, Copilot Studio es para crear los agentes, pero también no es solo para crear, porque uno los puede crear, uno después los va a tener que manejar y ver qué agentes, si tengo un agente o un multiagente, qué permisos tienen los diferentes agentes, y obviamente si uno los quiere manejar y saber qué permisos tienen, necesita seguridad. Entonces, lo que es Copilot Studio ahora ya no es una herramienta para crear agentes, sino que es la herramienta para, de alguna forma, manejar los agentes y administrar los agentes, que después alguien me puede decir, no, Alex, pero para administrarlo después también tienes la parte de la administración central y Purview y demás, pero sí, pero en la plataforma de Copilot Studio es donde uno puede empezar a hacer las primeras cosas con Copilot Studio sin necesidad de saltar a todo el tema de la Central Admin para permisos, incluso Purview para ver qué está pasando con nuestros copilots, o nuestros agentes, debería decir en este momento. Y claramente uno tiene las 3 experiencias, ¿no? La básica es donde uno con lenguaje natural genera y hace cosas con el copilot, la experiencia full, como dice ahí, ¿no? Para ya poder conectarse con diferentes herramientas, ¿no? Y tener diferentes características en otros agentes, y después ya tenemos obviamente la avanzada,
donde uno ya puede empezar a utilizar el Agent SDK, el SDK para desarrollo, bueno, ahí con el lenguaje que más nos gusta, Visual Studio Code, los que venimos del palo de la programación, que es más lindo que abrir un Visual Studio Code, empezar a ver código y escribir lo que uno quiera, y obviamente integrarlo con Azure AI o AI Foundry. Creo que todos sabemos lo que son los agentes, pero rápido por acá. Podemos decir que un agente lo podemos ver desde la parte simple hasta avanzado. Esta slide es como para explicar, bueno, dentro de los agentes tenemos los agentes que son solo para obtener respuestas, que podrían ser muy parecidos a lo que era un chatbot en su comienzo, que ahora obviamente utilizando ya ¿no? los servicios de LLM para Retrieval, donde uno le puede cargar su base de conocimientos y él nos va a responder analizando esa base y indexándola, pero esos son simplemente para obtener información. Los que son de tareas, que son, bueno, ya no es simplemente que te va a traer información, sino que va a hacer cosas cuando uno le pida. Puede ser ir a traer información, enviar un correo, empezar un proceso, no sé, registrar algo en algún sistema, hacer un pedido de una computadora en algún ¿cómo es? En una empresa, ¿no? O, no sé, mismo puede ser para todo el proceso de automatización de vacaciones, ¿no? Y demás. Bueno, todo eso puede ser tareas. Y obviamente luego el nivel más alto son los autónomos, donde a partir de aprender, y que no, obviamente que el aprender va de la mano que nosotros le enseñamos cómo funciona el agente y qué es lo que se está esperando de él y diferentes inputs que uno le va dando en temas de cómo debe reaccionar a diferentes casos, va a empezar a ser autónomo y empezar a trabajar por sí mismo, que ya es la parte del avanzado. Y les prometo que las últimas slides, esto es un poco para que tengan en cuenta cómo es la anatomía de un agente, que creo que tiene sentido a partir de lo que después nos va a mostrar Gastón, porque Gastón nos va a mostrar cómo se configura la gente, cómo se entrena a la gente, cómo se le da la base de conocimiento o lo que tiene que hacer, pero creo que está bueno entender que la gente tiene obviamente la capa de presentación, que es la experiencia de usuario, luego tiene toda esa lógica de negocio, que es lo que se llama el orquestador, ¿no? El que orquesta todas las conversaciones y las intenciones y demás. Luego obviamente que tenemos el conocimiento, ¿no? Que normalmente puede estar alojado en alguna base o mismo en la memoria del bot, ya digo bot, de la gente. Y obviamente después todos los modelos que utilizamos a partir de, por ejemplo, conectarlos con un modelo de AI Foundry, donde tengo indexaciones de documentos y demás para empezar a traer el resto de la información. Y la última de mi lado justamente es que para generar los agentes, que uno puede decir, bueno, necesito un agente para Microsoft 365, en realidad tengo dos formas. Nosotros hoy lo vamos a ver desde el lado de crear el Data Agent en Fabric y conectarlo con Copilot Studio. Pero a su vez yo podría empezar a generar lo mismo con Microsoft Foundry y todo lo que va por detrás es que ahora, por ejemplo, Fabric, ¿por qué lo puedo utilizar a este Data Agent en Copilot Studio? Porque en realidad lo que está implementando Fabric es un server MCP, ¿no? Entonces el servidor MCP lo que le va a permitir es Copilot Studio hablar con el modelo de Data Agent utilizando el protocolo MCP y por ahí va a funcionar, va a ser transparente para nosotros lo que esté abajo. Lo mismo te va a pasar si creas un agente en Microsoft Foundry y lo querés conectar al Data Agent, porque en realidad como Fabric implementa NCP, va a ser transparente de vuelta para ir utilizando. Pero así el ejemplo de todo lo que podemos hacer con Copilot Studio, con Foundry, incluso combinando algunos de ellos. No aburro más con esta parte teórica, lo voy a dejar a Gastón que nos explique un poco más de Fabric y saltamos a la demo. Buenísimo, Alex. Bueno, para los que recién están arrancando en el mundo de lo que es Fabric como plataforma unificada de datos, algo muy importante entender de que es una evolución de lo que antes era solamente Power BI como servicio, ¿ah? Y tiene el concepto justamente de software as a service, es decir, para utilizar Fabric no necesitamos ningún tipo de instalación previa en nuestra computadora, simplemente nos vamos a conectar. De hecho, sigue estando disponible la misma página de app
www.powerbi.com, donde podamos conectarnos y de la misma forma loguearnos. Y evidentemente, si tenemos credenciales de administración, podemos encender o aplicar Fabric, y Fabric va a ser simplemente un servicio que podemos contratar en el portal de Azure y nos va a dar el concepto de plataforma unificada. Es decir, no solamente vamos a tener llegada o acceso a Power BI para crear nuestros modelos semánticos y reportes, sino que además, y justamente vamos a ver eso en la siguiente slide, que tiene que ver con plataforma unificada de datos para poder hacer una solución end-to-end. Significa integrar con múltiples plataformas a través de Data Factory, ya sea con un pipeline, ya sea con un data flow, ya sea con un notebook, toda la parte analítica que tiene que ver con crear un lakehouse, crear un data warehouse. La base de datos también está incluida como un workload o un grupo de trabajo dentro de Fabric. Vamos a poder crearnos nuestro propio SQL dentro de Fabric. Vamos a poder crear una plataforma de Real Time Intelligence con todo lo que tiene que ver con bases de datos de telemetría, que tiene que ver con Custo, base de datos de tipo Custo, con queries de tipo Custo, con end-to-end near real-time dashboards. Tenemos un nuevo concepto que aparece a partir de la conferencia de Ignite el año pasado, en noviembre, que tiene que ver con el workload de IQ, donde podemos crear modelos ontológicos dentro de Fabric, lo cual es un componente súper interesante. Y como repetíamos recién, Power BI no se va a ningún lado, es parte y es un componente súper importante de la familia Fabric. A su vez, lo que comentaba Alex anteriormente, Copilot está incluido en cada una de estas áreas de trabajo. O sea que voy a poder usar Copilot para poder crear mi propio pipeline, mis notebooks, para poder entender si vengo de repente de el área de SQL y todavía no le empecé a agarrar el gusto a programación en Python. Podríamos utilizar Copilot para empezar a entender cómo llevar adelante las primeras transformaciones en Python. Podemos usar Copilot para la parte analítica en nuestro Lakehouse. Podemos obviamente usar Copilot para hablar con nuestros datos en Power BI, para desarrollar ingestión de repente con Power Query. Una plataforma como Fabric tiene una base sólida, unificada de datos que se llama OneLake, que es donde vamos a volcar todo tipo de datos, y la gobernabilidad también está integrada en el concepto de tenemos una pequeña área de Purview dentro de Fabric, pero además obviamente viene integrada a la plataforma Purview como servicio en Azure. Eh, por ahí lo que les comentaba hace un rato, de que uno de los componentes últimos se presentó en la plataforma en Ignite, es IQ, donde podemos crear modelos ontológicos, digital twins, agregar toda la parte de API con Graph y además agentes operacionales, que lo que comentaba Alex hace un rato, que tiene que ver con agentes que de repente son más simplificados, pero agentes que me permitan llevar adelante la unificación con operaciones de la empresa y a partir de repente de determinado trigger, es decir, cuando sucede algo en particular, ya llevar adelante una acción por parte de los agentes operacionales dentro de Fabric. Y eso también viene automatizado, viene siendo parte de la plataforma. Toda la parte que es agentes de AI. Tenemos diferentes como sabores dentro de lo que es Fabric. Podemos utilizar la parte de AI dentro de Power BI, dentro de lo que es reportes, modelos semánticos, empezar a hacer preguntas en lenguaje natural a nuestros reportes y a nuestros modelos y directamente empezar a trabajar por ahí. Cada vez se da mucho más la opción de trabajo de esta manera. Tenemos la opción también de trabajar con agentes, que es lo que vamos a ver hoy, de crear nuestros propios agentes dentro de Fabric, no importa cuál sea el componente, o sea, el agente puede leer datos de nuestro Lakehouse o leer datos de nuestra base de datos de Custo o a partir de nuestro Data Warehouse o de nuestro SQL Database, y a su vez los datos, los agentes operacionales que tienen que ver con reaccionar a partir de información que nos llegue en la plataforma Fabric. Entonces, por ahí un par de conceptos interesantes que también Alex venía comentando. Primero que nada, acceder a datos estructurales o no estructurales a partir de Fabric. Fabric Data Agent utiliza el motor de AI Search como parte integrante de este modelo. A su vez, podemos acceder
con Fabric IQ en un par de conceptos interesantes al momento de crear nuestros agentes. Viene embebido el tema del concepto de integración de agentes de Fabric con lo que es el M365 Copilot, es decir, puedo crear mi agente en Fabric y publicarlo directamente al Copilot de M365. Y a su vez, como decía Alex anteriormente, lo que genera el Fabric Data Agent es una conexión con lo que se llaman los MCP endpoints, que nos permiten acceder a estos agentes desde otras plataformas, como vamos a mostrar hoy con Copilot Studio, pero también vale el caso de poder saber que puede integrarse prácticamente con lo que es la plataforma de el portal de Azure y Foundry directamente. Muy bien, vamos a saltar a la demo. Incluso mientras en el comentario del MCP es que incluso si uno quiere generar su propia conexión, sabiendo de que el MCP server está disponible, lo podría llegar a conectar de una aplicación que uno esté desarrollando y conectar al Data Agent también. Entonces, vamos a saltar a la demo. Te dejo, Gastón, ahí que vayas con tu primera parte de la demo. Sí, perfecto. Bueno, ahí lo que estamos viendo primero que nada es a dónde vamos cuando tenemos que acceder a Fabric. Y recordemos que primero que nada vamos a tener un usuario logueado en la parte superior derecha de mi pantalla. Yo ahí tengo un usuario dentro de mi dominio. A su vez, fíjense que estoy usando el dominio viejo de Power BI, donde tengo mi tenant y tengo activado Fabric dentro de mi tenant. Lo que comentamos al principio, donde decíamos, tenemos diferentes workloads o grupos de trabajo dentro de Fabric, donde podemos, dependiendo qué es lo que querramos hacer, vamos a entrar en la parte de ingeniería de datos o de Data Factory, dependiendo qué es lo que queremos desarrollar en cuanto a los artefactos que vienen en Fabric. Y obviamente que una vez que nosotros nos lanzamos al mundo de Fabric y decir, bueno, abro uno de los workspaces que tenemos generados, esto es una solución end-to-end dentro de Fabric, donde, por ejemplo, en este caso estamos ingestando datos en tiempo real, los estamos guardando en una base de datos de Custo y a partir de ahí podemos decir, bueno, quiero desarrollarlo como un lakehouse, quiero tener alertas en forma automática con un activator que me mande alertas en tiempo real. Pero, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver es este concepto que tiene que ver con crear agentes, y ahí tengo como 3 agentes creados a partir de la data, ¿no? O sea, a partir de los datos que vamos volcando en un lakehouse, puedo crear múltiples agentes con objetivos diferentes. Y estos agentes pueden ser conectados a una base de datos de Custo o a un lakehouse o una data warehouse o mismo a un modelo semántico o a un reporte de Power BI. Entonces, primero que nada, vamos a este concepto de crear un nuevo artefacto dentro de Fabric. Dentro del nuevo artefacto yo puedo ir al filtro y buscar, por ejemplo, agent, y me va a buscar el data agent. Entonces ahí puedo crearme el artefacto. Si quiero crearme uno de cero, como pueden ver ahí, estoy creando uno que se va a llamar Winter Tenerife. Y lo que podemos hacer es crearlo. Me da para elegir datos de sensibilidad o no, si quiero trabajar con datos sensibles o no en mi organización. Esto depende un poco de la configuración que tengamos desde el punto de vista de administración. E inmediatamente tengo un par de conceptos para señalar cuando quiero crear un nuevo agente. Primero que nada, el agente tiene que poder leer información de mi tenant. Entonces, tengo que decirle, bueno, ¿de dónde voy a integrar información? En mi caso, por ejemplo, le voy a decir, quiero integrar información que tengo ya alojada en mi base de datos custom database, pero como verán ahí tengo para elegir si quiero integrarlo a una capa semántica, a un lakehouse, y no es uno u el otro, ¿no? Puedo decir, quiero agregar múltiples fuentes de información para que mi agente entienda de diferentes bases o diferentes artefactos dentro de la capacidad de Fabric. Es decir, yo puedo decir, bueno, estos datos se van a volcar en esta base de datos de tiempo real, pero también quiero que trabaje con estos datos estructurados que tengo en un SQL database y quiero que trabaje con este campo semántico o modelo semántico que también lo tengo en Fabric. Y ahí se vuelve interesante el hecho de poder trabajar con múltiples fuentes de información para que mi agente tenga como fuente de datos
estas diferentes fuentes de información. Yo voy a marcarle entonces una tabla donde estamos alojando ciertos datos de tiempo real, que en este caso son datos de acciones que estamos volcando dentro de Fabric. Y a su vez un dato bien interesante hoy en día, y digo hoy en día porque el producto va evolucionando en cuanto a las funcionalidades, y es un punto interesante saber que en esta solapa de setup que tenemos aquí, tenemos la opción, obviamente que es la opción, no es obligación, pero obviamente que en las mejores prácticas deberíamos entender de que nos va a dar una ventaja interesante tener instrucciones que le podamos dar a la gente, instrucciones para que la gente entienda de la descripción de mi fuente de información, instrucciones que le puedo dar del data source también, y a su vez puedo integrarlo con queries, que pueden ser queries en lenguaje DAX, que pueden ser queries en lenguaje SQL, que pueden ser queries en lenguaje Custo, dependiendo mi fuente de información, pero cuanto más obviamente ejemplos le agregue, para poner un ejemplo aquí, podría ser, bueno, ¿qué pasa si una persona de negocio me pregunta tal cosa o le pregunta tal cosa a la gente, yo le resuelva o le diga a la gente, así es como tenés que contestar este tipo de preguntas? Cuanto más yo trabaje en darle información a la gente de cómo debería contestar ese tipo de preguntas, más información va a tener, y es una forma de entrenar el agente. Y a la derecha, aquí en esta pantalla, ustedes van a poder ver de que hay una forma bien intuitiva de empezar a testear nuestro agente diciéndole, bueno, a ver, quiero ver cómo reacciona la gente cuando le hago esta pregunta en particular y poder evaluar esa respuesta. Yo aquí estoy abriendo una solapa donde ya tengo mi agente configurado para que lo vean en vivo, que le estoy dando una instrucción, primero que nada, instrucciones de la gente. Verán ahí que le digo, mira, el objetivo de esta gente es contestar preguntas en lenguaje natural de acciones y actividad de acciones que estoy guardando en esta tabla en particular. Eh, Le estoy diciendo, dame respuestas rápidas, sencillas, que contengan símbolos, precios, volúmenes y tiempos. eh, y entonces le estoy dando un direccionamiento a la gente de instrucciones que tienen que tomar en cuenta. Después, en el data source, lo mismo, le estoy diciendo cómo tiene que reaccionar el agente y le estoy dando una descripción de la fuente de información. ¿Sí? Es interesante que yo vaya trabajando en estas opciones, como en este caso, por ejemplo, estoy diciendo, mirá que la fuente de información es una base de datos de Custo, tengo una tabla que se denomina Stocks Live, la estoy guardando en un event house, y cada una de estas filas representan las actualizaciones de acciones, y le digo exactamente los campos que tengo en la base de datos: el campo de tiempo, de símbolo, de sectores, de precios. ¿Ah? Entonces, es importante que yo le vaya dando ese direccionamiento y le vaya diciendo cómo tiene que actuar. En las queries de ejemplo, van a ver de que yo le cargué algunas queries de ejemplo y le estoy diciendo, bueno, si a vos te preguntan, por ejemplo, si la pregunta es, encontrame las 10 acciones con el mayor precio en el sector de software services, esta es la consulta que debería ejecutar a esa pregunta que le hace el usuario de negocio. Y así puedo ir alimentándolo de diferentes preguntas simples en lenguaje natural, y cuanto más le agregue en cuanto a preguntas, el día de mañana va a ser más simple para la gente responder esas preguntas. Una vez que tengo definido esta estima de instrucciones a nivel de la gente, instrucciones a nivel de cómo debe reaccionar el agente hacia ciertas preguntas que se hacen en el lenguaje natural, van a ver que a la derecha yo fui practicando un poco y diciéndole, bueno, ¿cuál es la acción que tiene el mayor precio en los últimos 365 días? Y ahí fui viendo cómo reacciona la gente y cómo responde la gente en cuanto a esas preguntas. Y puedo empezar a testearlo con varias preguntas, ¿no? Fíjense que yo ahí le estoy agregando otra pregunta diciéndole, bueno, mostrame el precio para las 3 acciones con un mayor volumen de transacción en el último año. Ahí fue reaccionando y diciéndome cuáles eran las acciones y cuáles eran los precios de las acciones
en el último año. Y así puedo ir practicando y testeando esta sinergia entre preguntas de usuario y negocio. Por eso, obviamente, que uno de los grandes consejos es trabajar bastante cercano al usuario de negocio que va a estar trabajando como el stakeholder o como mi solution owner de mi agente para poder entender, porque quizás yo no tengo el conocimiento de negocio de qué tipo de preguntas le pueden hacer a mi agente. Entonces yo ahí tengo que trabajar con los usuarios de negocio para poder al menos tener una serie de instrucciones donde podamos testearlo y podamos saber cómo está reaccionando. Una vez que tenemos esto, voy a ir en la parte superior de la pantalla a la opción publicar. Publicar me permite exponer el agente. Lo puedo publicar directamente, como ven acá, a Microsoft 365 Copilot directamente, o lo puedo simplemente publicar internamente y darle clic en el botón de Publish. El botón de Publish lo que me va a generar es un endpoint, y ese endpoint yo lo puedo utilizar de diferentes plataformas. Por ejemplo, Alex lo va a usar desde Copilot Studio. Lo podría utilizar desde Microsoft Foundry. Entonces, el publicar el agente me permite exponerlo para que yo pueda trabajar con ese agente. Incluso desde Power BI Copilot puedo utilizar el agente directamente desde ahí para poder contestar preguntas desde la interfaz de usuario de negocio en Power BI. Una vez que le damos publicar, ahí me voy a trasladar a una ventana que, como van en la parte superior de la pantalla, es Copilot Studio o Power BI, y cuando me conecto a Copilot Studio, yo ahí voy a poder no solamente crear mi agente desde Copilot Studio, sino que además voy a tener múltiples acciones y opciones, tanto sea orquestar el agente, darle acciones, conectarlo con este agente de Fabric y obviamente publicarlo hacia diferentes plataformas. Así que ahí lo voy a dejar a Alex para que nos comente cuáles son las opciones que tenemos de Copilot Studio y cómo publicar este agente para un usuario de negocio. Genial, Gastón. Bien, bueno, vamos rápido acá, antes que se nos acabe el tiempo. Lo que les quiero mostrar acá rapidito es, bueno, cómo efectivamente, una vez que crearon el agente en Data Agent, pero yo me imagino que puede haber muchos de ustedes que tienen datos en Fabric o en base de datos y demás, y que bueno, dicen, bueno, ¿y cómo lo conecto a ese Data Agent a Copilot Studio para que luego lo pueda publicar, por ejemplo, en Teams o porque tengo alguna gente que ya es multiagente? O bueno, si ya tengo un agente y es multiagente, probablemente ya sepas cómo conectar el Data Agent, pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces vamos a crear un agente acá nuevo. Agente, vamos a venir acá, vamos a venir a agentes, vamos a crear un agente desde cero para que vean cómo es el proceso rapidito. Esto nos va a tomar 5 minutitos y nada más, pero quiero mostrarles qué rápido que es conectarlo. Entonces, yo tengo mi agente aquí, esto va a demorar un poquitito. Acá está cargando, como pueden ver. Esto es lo normal, yo ahora una vez que esto termine, porque todavía está en proceso, le voy a poder cambiar el nombre, podría eventualmente cambiar el modelo que quiero usar, justamente por defecto lo que viene es el GPT 4.1, pero podría cambiar al GPT-5 Chat Auto Reasoning, que es el DeEP, este es el GPT-5 Reasoning DeEP, es el que si ustedes utilizan Copilot para Microsoft 365, arriba tienen la opción también de elegirlo, que hace razonamientos más profundos en realidad de lo que quiero, de lo que estoy analizando, lo que quiero obtener, y bueno, obviamente que siempre el más profundo lleva más tiempo y en algún momento lleva más créditos. Vamos a cambiarle el nombre a esta gente rápido. Agent Tenerife Winter Session, que no es Web Service. Vamos a ponerle Winter Session porque si no quedaba como que era Web Service. Perdón, pero mi cerebro ya cuando veo WS, para mí es Web Service o una cosa de esas, la deformación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Obviamente que tenemos la parte que siempre vemos, el trigger, acá en este caso no voy a agregar trigger, instrucciones. Esto es importante, instrucciones puede decir, bueno, esto es un agente que se va a utilizar para obtener datos, ¿no? Le puedo explicar justamente en instructions, en instrucciones, el lenguaje natural, lo que quiero de mi agente. Este agente van a hacer preguntas sobre, como mostró Gastón, la base, la tabla de stocks, la tabla de
de acciones en la bolsa. Entonces, uno le puede explicar cuál es ese contexto y créanme que cuando uno le da las instrucciones y le da el contexto al Copilot, luego cuando el usuario pregunta, el Copilot ya va con ese contexto y hasta la forma de responder tiene sentido con las instrucciones que le doy y no simplemente, lo voy a decir así, nos tira, nos larga, nos escupe la información. Bueno, si uno le da las instrucciones, en realidad esto tiende a funcionar mejor y ser quedar mejor, más prolijo y funcional, lo que uno necesita. Las bases de conocimiento, las tools, y acá hay algo importante, los agents, que lo puedo ver desde acá o puedo también venir acá arriba, ¿no? Y tengo el agent acá, ¿no? Es lo mismo, hacer clic acá, o si estoy en el overview y scrollear hasta aquí abajo, hasta agent, es lo mismo. Vamos a hacerle clic aquí, en el agent. Obviamente está vacío porque acabo de crear este agente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar el clic en el add. Y voy a crear un nuevo agente. ¿Qué pasa? Que acá no hay nada, porque no están mis agentes. Acá me muestra otros agentes que yo he creado. Este es el que le mostraba a Gastón. Obviamente, pues estamos en la misma ambiente de prueba. Entonces yo voy a venir acá y conectar con un agente externo. ¿Ok? Voy a venir acá a este y voy a venir a conectar con un agente externo. Vengo acá y acá, como pueden ver, tengo Fabric, Foundry, Microsoft 365 agentes SDK y Agent to Agent, que es otra cosa. Esto es ya parte de cómo yo en un agente de Copilot Studio, cuando empiezo a generar multiagentes, bueno, podría agregar solo un agente y termina siendo un agente de Copilot Studio que tiene un solo agente. Es redundante, pero bueno. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es agregar el agente de Fabric. ¿Ok? Entonces vamos a hacer clic en Microsoft Fabric. Yo ya tengo la conexión creada, le voy a dar a la conexión, le doy Next y acá me debería aparecer el agente que creó Gastón. Definitivamente me aparece Winter Tenerife, le voy a dar clic, le voy a dar Next, tiene un nombre, tiene descripción, agente para analizar los datos de las acciones, no sé, cosas así. Add to configure. Esto se va a tomar un poquito, pero ya está. Este agente que yo creé en Copilot Studio, ya en la parte de agente, ya tiene el agente que Gastón creó. Si ustedes se acuerdan, él lo creó en Fabric, creó el Data Agent, él ya le dio sus instrucciones, él ya lo entrenó. Esto lo que está haciendo es conectarse justamente utilizando el Data. Acá lo pueden ver perfectamente lo que mencionaba Gastón y yo decía anteriormente. Muy bien, se me fue la pantalla. Pantalla, vuelve a mí, acá. Acá está la pantalla. Y como pueden ver, dice Fabric Data Agent NCP Server. Es la conexión que está utilizando con mi usuario. En realidad, lo que hace la conexión entre el Copilot Studio y el Data Agent es NCP. Así como se van a conectar, ya sabemos, pero esto es algo que ya viene hace tiempo comunicándolo Microsoft y bueno, todo el mundo de agentes, es el lenguaje, va a ser el MCP. Y bueno, y acá no queda nada más. Uno después podría venir acá a la parte de input si fueran necesarios. Tool acá que no está tirando un error, pero esto es simplemente porque recién lo agregamos. Ahora yo voy y vuelvo, se corrige, créanme, y luego si necesito recursos. Entonces, este agente ya está creado. Acá lo que puedo hacer es empezar a ir a Publish o a los canales, como decía Gastón, y yo les comentaba. Ahora podríamos decir, bueno, este agente ahora yo lo quiero publicar en Teams y en Microsoft 365, lo voy a publicar en SharePoint. Y bueno, ya sí me empiezo a volar un poco más en una aplicación nativa que tenga, WhatsApp, Slack, y ahí ya empieza a haber un montón de posibilidades de dónde yo lo puedo llevar. Bueno, después incluso obviamente lo puedo integrar con Customer Engagement. Ahora tengo Salesforce, yo me acuerdo hace unos años implementando un conector para poder hacer eso, pero bueno, ya ahora está acá. ServiceNow también. Ya en el Engagement Hub puedo conectarlo con otras plataformas incluso y tener esos agentes y demás. Así que nada, es así de fácil crear el agente, agregarlo en agentes, y si ya tengo todas las conexiones y demás, es agregar ese agente. Incluso acá vamos a suponer que tuviera otro Data Agent que he creado Gastón.
o otra persona del área de datos y bueno, ahora quiero agregar el otro, puedo venir acá de la misma manera y decir, bueno, voy a agregar este del stock, vengo, lo agrego, la descripción lo mismo, no le voy a poner nada porque se nos acaba el tiempo, pero para que vean que puedo empezar a agregar de data, si tengo agentes en AI Foundry y demás, acá puedo empezar a crear mi multiagente combinando agentes de diferentes plataformas como es la de Fabric. Así que nada, eso es un poco lo que les queríamos mostrar hoy en este lado. Así que nada, espero que les sirva, espero que les guste. Quedamos obviamente atentos a cualquier consulta que tenga. De vuelta, nos pueden encontrar en el canal de YouTube de PowerMate y si no acá van a tener ahora, ya les comparto de vuelta la slide con nuestro correo y nuestros alias de X y demás. Así que nada, un placer. Y nada, Gastón, un último comentario. Sí, muchas gracias por la invitación de vuelta a los organizadores del evento. Esperemos que les haya servido para inspirar justamente nuevas ideas de cómo crear sus propios agentes a partir de data que tengan y poder probar Fabric. Recuerden que con la suscripción de developer de Microsoft pueden llevar adelante este tipo de demos end-to-end. Es decir, pueden crear su propio tenant de Power BI, agregarle Fabric que lo van a tener libre y gratuito por 60 días. Pueden con la misma suscripción agregar Copilot Studio, o sea que esto lo pueden replicar end-to-end y poder llevar adelante en la práctica esto para aprender justamente hands-on, que es como uno quisiera aprender, ¿no? Poder empezar a fabricar o implementar sus propios proyectos. Así que bueno, de vuelta gracias por la invitación y esperamos que les haya gustado la demo que dimos. Gracias, hasta luego, que pasen bien.